Dios te bendiga. Para mí es un gusto poderme dirigir esta hora a tu vida. Hace un par de semanas les prometí que en el próximo video segmento iba a poder compartir mi testimonio. Es algo que he querido hacer por ya hace mucho tiempo, pero cuando ya estaba listo para hacerlo, el Señor ponía otra palabra y pues tenía que obedecer al llamado del Señor. Pero en estos últimos días lo ha puesto muy fuerte en mi corazón y quiero compartírtelo porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. En algo tú te vas a identificar en esto, o a lo mejor sea una persona que tú conoces, a lo mejor sea un amigo, pero estoy seguro y convencido de que en la vida de alguien va a ser rema esto. Todo inició hace muchos años. Tenía la edad de 4 años a 5 más o menos, cuando todo en mi hogar, en mi familia aparentaba estar bien, y de repente a la puerta de mi casa, a la puerta de mi hogar, tocó la violencia. Mi familia por la violencia fue dividida. Mi padre tuvo que tomar un camino diferente, mi madre tuvo que tomar un camino diferente, y pues nos quedamos con mamá, mi hermana y yo, y no era fácil la ausencia de alguien que tú amabas, pero fue transcurriendo el tiempo y el enemigo se aprovechó de ese vacío que había tan grande en mi corazón de un niño. Y me recuerdo que la soledad, el rencor, el odio, la rebeldía empezó a tocar mi corazón, y eso que tenía aún 5 años, me empecé a portar muy mal. Siempre estaba involucrado en problemas, en la escuela, con los vecinos. Era una persona que quería de alguna forma expresar lo que sentía dentro de su corazón. Y llegó el punto donde mamá ya no pudo conmigo, me tuvo que mandar a otro lugar, y ahí me recibieron mis abuelos. Lo que no sabía mamá y papá era que desde el primer día que me quedé con ellos pasaron muchas noches que yo en sí, si pudiera enumerarlas, no les podría decir cuántas noches fueron, pero sí pasaron años que todas las noches lloraba en mi cama, y siempre esperando que mamá o papá llegara y abriera esa puerta, llegara a abrazarme, que me contara un cuento, una historia o algo, o que me diera un beso de buenas noches. Pero eso no pasó. Entonces fui creciendo. Gracias a Dios mis abuelos me supieron educar, me supieron formar. Mi abuelo, un hombre muy firme, muy claro en muchas cosas, me enseñó, me vendió, me dio la idea de ser un buen hombre, un buen trabajador, una persona que no se diera por vencida a pesar de que muchas cosas, muchas circunstancias iban a tocar a mi vida en el futuro. Y así fue. Entonces yo me empecé a buscar otras formas, otros medios para llenar ese vacío. Empecé a buscar varias religiones y ninguna llenaba mi corazón. Varias denominaciones, y en ningún lugar me sentía bien. Entonces estaba en la escuela cuando hubo una selección de un grupo de muchachos, de niños, y era para ser parte de una selección de básquetbol, y todos mis amigos los seleccionaron y yo no, pero yo no me daba por vencido. Entonces empecé a seguir sus prácticas, y llegó un día que pues ya no, que faltaba uno que no llegó a práctica, y yo estaba ahí siempre sentado viendo, poniendo atención a lo que enseñaba el instructor, el coach o el maestro. Y yo me recuerdo que cuando me dijeron, ¿quieres ser parte? ¿Quieres ayudarnos? Yo dije, con mucho gusto.
Y me recuerdo que ese momento yo le echaba muchas ganas, corría para todos lados. No sabía ni qué estaba haciendo, corría para todos lados. No sé si mi esfuerzo, mi energía fue lo que cautivó el corazón del coach y me dijo quédate. Pero ese día fue el día más vergonzoso porque no sabía qué estaba haciendo, pero lo estaba haciendo por el cariño, por la amistad de mis amigos. Y después se acercaron ellos y me dijeron te vamos a ayudar. Y yo cada vez que pasaba el tiempo había una práctica, yo hacía 2 prácticas, había 2 prácticas, yo hacía 3. Yo quería mejorar, porque dentro de mí sabía que yo podía hacer algo mejor. Y así fue. Fuimos campeones a nivel departamental, si estuviéramos en Estados Unidos fuera a nivel estatal. Entonces fuimos representando a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro estado. Y quedamos en tercer lugar a nivel nacional y fue un momento muy precioso que no se borra de mi mente porque nadie creía en nosotros, un grupo de niños que tenían diferentes caracteres, diferentes formas de ser, pero llegó el punto que cuando regresamos a esa ciudad había una fiesta grande esperándonos en la ciudad y pusieron a todos a hablar. Ese día me di cuenta que fue un día de mucho valor para mí. Esperaba que en medio de la multitud se encontrara mi papá o mi mamá y no era así. Pero estaban mis abuelos, estaban mis tíos, mis primos y eso llenaba de gozo mi corazón. Pero sabía que hacía falta algo. Entonces empecé a caer en rebeldía, empecé a hacer otras cosas, involucrarme en pandillas, involucrarme en otras situaciones que desagradaban al Señor, desagradaban a mi familia, desagradaban a la comunidad. Pero algo sí estaba convencido de que algo dentro de mí me estaba llamando, algo dentro de mí me estaba hablando. Y lo que me estaba hablando era una voz tan fuerte que me decía, te amo. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía y me lo repetía en mi mente, en mi corazón, te amo. ¿Qué estás haciendo? Y yo ignoraba esa voz, hacía a un lado esa voz y seguía portándome mal y de repente empecé a ver cosas hermosas, también cosas malas. Y algo estaba empezando a despertar el Señor dentro de mí. Pero yo no lo entendía. Puse en vergüenza a mi familia, a mi mamá muchas veces porque me involucraban en peleas después de la escuela, en muchas cosas. A veces llegaba muy tarde, siendo un niño llegaba 11, 12 de la noche, era demasiado tarde para que un niño estuviera en la calle. Pero yo solo quería estar con mis amigos. Hasta que un día, como pensaban que era una persona mala, me acusaron de un robo, de algo que se había perdido. Tal vez no tenía mucho valor, pero era importante para esa persona en ese tiempo. Y yo no sabía ni qué hacer. Me dijeron que si no aparecía con el objeto, que me iban a dañar, que iban a hacer pedazos mi casa. Yo vivía solo en la casa que mi mamá había construido con tanto esfuerzo. Y dijeron, si no, nos vamos a llevar los artículos que están en tu casa. Y eso me dolía y me desaparecí por 3 días. Y sin saber qué hacer, me tuve que tocar en muchas puertas para pedir ayuda. Nadie me quería ayudar. Hasta que un día me acerqué a mis tíos y les conté el problema, la situación que estaba viviendo. Ellos me dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a abogar por ti. Nosotros vamos a interceder por ti. Llegó el día que teníamos que hablar con las personas o con esa persona. Pero antes de todo eso, ellos me dijeron, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude para que nada de esto que vamos a hablar se salga fuera de control. Entonces viene y ellos empezaron a orar. Yo no sabía ni cómo orar. Solo sabía que había un Dios, pero no sabía cómo orar.
Entonces ellos me empezaron a explicar y empezamos a orar. Terminando la oración, recuerdo que mi tío me dijo, y le bendigo por ese día a mis tíos: ¿quieres reconocer y aceptar al Señor como tu Salvador? Tenía 15 años, me recuerdo. Y yo, como no sabía ni qué más hacer, ya había tocado todas las puertas. Sin pensarlo dije, sí, quiero hacerlo. Creo que llegó el tiempo de que yo lo acepte, que Él entre a mi corazón. Oramos. Yo en mi vida jamás había escuchado o había leído o que existía la presencia de Dios. Ese día me recuerdo que por primera vez sentí la presencia de Dios. Al sentir la presencia de Dios, me di cuenta que era algo que no podía explicar. Ese día sentía que volaba. Ese día sentía que flotaba. Ese día es un día que jamás se va a borrar de mi mente, de mi corazón. Empecé a vivir el primer amor dentro de mi corazón. Empecé a sentir esas palabras que decía, yo te amo con amor eterno. Empecé a sentir esas palabras que decía, siempre has estado en mi corazón y hoy te estoy amando. Ese día, ahora con un poco más de conocimiento, puedo decir que ese día dije, Abba Padre. Ese día no lo voy a olvidar. El Señor empezó a hacer cosas especiales en mi vida. Me recuerdo que en ese lugar, en las calles, habían varias tiendas donde habían panaderías, tienditas donde vendían artículos. Y yo conocía a toda la gente de ahí, sabía quiénes iban buscaban de Dios, quiénes no. Y me recuerdo que llegué a un lugar donde le dije a esta persona, le dije, tengo una noticia. Y me dijo él, ¿qué pasó? Me dijo, me uní. ¿Te uniste a qué? Me dijo, me uní a tu religión. Y él me dijo, ¿a mi religión? Yo le dije, sí, yo me uní a tu religión. Y él me dijo, no, mijo, él ya era de edad avanzada. Lo que yo practico, lo que yo vivo no es una religión, es una relación. Entonces yo ese día entendí ese concepto. Me recuerdo que ese día él destapó una soda, una gaseosa y la puso ahí y llamó a su esposa y dijeron, ¿sabes qué pasó? Michael se convirtió, el que hacía travesuras en este lugar se convirtió al Señor. Me abrazaron, ya tenían la edad de mis abuelos, me abrazaron, me dieron un beso y me recuerdo que ese día yo me sentía diferente. ¿Cuál fue el siguiente paso? Empecé a sentir que tenía que perdonar. Había una voz que me decía, perdona a tu padre, perdona a tu mamá. Y así fue, yo los llamé y les pedí perdón. Desde ese día mi vida y mi relación con ellos ya no fue la misma. Yo bendigo a donde quiera que estén mis padres. Yo te bendigo, mamá, gracias por todo el esfuerzo que hiciste por mí. Te bendigo, papá, por todo el esfuerzo que hiciste por mí. Sé que ese tiempo no fue fácil, pero antes que yo me convirtiera, me recuerdo que muchas veces me convertí como un Saulo de Tarso. Miraba a un amigo que estaba a la hora del break o del recreo, se ponía a leer la Biblia y yo claramente me recuerdo que él, cuando estaba leyendo la Biblia, yo pasaba y le pasaba tirando la Biblia. En ese tiempo ya era popular porque ya sabía jugar y era popular porque siempre estaba peleando con muchas personas. Era popular porque me sentía el que nadie podía conmigo. Pero después, terminando el día, me daba cuenta que yo me decía, ¿por qué hacía esto? Y subiendo el día que después que acepté al Señor, subiendo las gradas del lugar donde me llevaron por primera vez mis tíos para escuchar de la palabra de Dios, eran unas gradas interminables, era un templo antiguo, eran unas gradas muy largas y me daba cuenta que cuando empecé a subir las gradas, al final de las gradas se encontraba este muchacho que yo le tiré la Biblia varias veces,
que me burlaba de él. Y créanme, nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza. ¿Por qué? Porque yo dije, exactamente él tenía que estar en este lugar. Yo seguí subiendo las gradas, algo me motivaba a seguir subiendo, siguiendo a mis tíos. Y al final de las gradas ahí estaba él, se llama Oscar, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Este muchacho, estando ahí en las gradas, yo esperaba que me reclamara, que me dijera, te lo dije, o sabía. No, él me dijo, bienvenido, hermano. Y yo en mi mente decía, hermano, pero él no es hijo de mi mamá ni de mi papá. Todavía era un niño. Ese día me dijo, ¿sabes qué? Mucho tiempo estoy orando para que tú vinieras. Uno de los muchachos, de los chicos malos de la clase, se convertía al Señor. Esa noche me recuerdo que empezó el teclado, empezó la música, y algo me llamaba que fuera al altar. Yo no sabía qué era. Cuando sentí, ya estaba en el altar y no había nadie enfrente. Desde ese momento recuerdo que sentí la presencia de Dios por segunda vez. Terminó la música, terminó la alabanza, terminó el sermón, terminó la predicación, terminó la palabra. Y yo seguía postrado y orando. Bien sentía que cosas, manchas eran borradas de mi corazón, el odio, la tristeza, el dolor, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de apoyo. Yo sentía claramente que eso estaba saliendo y cayendo fuera de mí. Terminó todo, oraron por mí, llegaron las vacaciones y me fui con mi mamá a pasar un tiempo, que eran 2 meses. Algo que a mí no se me olvida es que cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando empecé a leer esa bendita palabra de Dios, me enfoqué en Mateo capítulo 24 y empecé a leer Mateo 24. Que yo sé que algunos se lo saben y el que no se lo sabe, le invito a que lo lea. Mateo 24 y 25, capítulo 24 y 25. Algo me decía, habla de mi palabra. Yo no tenía el conocimiento, no tenía la experiencia, no tenía la teología, no tenía nada. Solo tenía esa voz que repercutía en mi cabeza, en mi corazón, que decía, habla mi palabra. Empecé a hablar en ese pueblo donde vivía mi mamá, tocaba las puertas y se empezó a convertir la gente. La gente empezó a aceptar la palabra de Dios. Lo único que recuerdo que yo sabía de las cosas del Señor era ver todas las movies de Jesús. Yo vi todas las movies de Jesús porque quería conocerlo, no solo leyéndolo, sino con una imagen que a lo mejor me lo mostraba un actor. Quería saber más de él y imitaba sus palabras y la gente se estaba convirtiendo y yo ya no sabía qué hacer. Y fue mucho que llegó a los oídos del pastor, de la persona encargada, y fue algo tan glorioso, tan tremendo, que cuando escuchó esto el pastor o el apóstol en ese tiempo, le empezó a orar al Señor y el Señor le mostró algo y dijo, me mandaron un mensaje, me llamaron y me dijeron, necesitamos hablar contigo. Yo fui a su oficina y esa vez habló conmigo, me recuerdo. Ese día me dijo, he estado orando al Señor y el Señor me mostró que Él te ha escogido para algo especial. Yo no podía creerlo porque yo decía, yo, aquel que era un fanfarrón, que le gustaba lastimar a la gente para sentirse lleno. Y empezó a explicarme, dijo, el Señor me mostró esto. Te voy a enviar a un lugar, yo teniendo 15 años, te voy a enviar a un lugar y te voy a poner a un anciano, ustedes van a levantar una obra y yo sé que Dios te va a usar porque Él me lo ha enseñado. Y me recuerdo que le dije, déme tiempo para pensar. Regresé con mi mamá y seguí buscando del Señor. Fui ahí donde estaba mi mamá congregándose y
los ancianos y los líderes de la iglesia se juntaban a las 5 de la mañana para orar. Y me empecé a unir, a aprender a ellos. Mis mejores amigos, yo teniendo 15 años, eran los ancianos de la iglesia. Yo les hacía miles de preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y cómo que esto? ¿Cómo es que Jesús hizo esto? ¿Cómo es posible que es? Yo preguntaba. Los ancianos eran mis mejores amigos. Y a las 5 de la mañana me recuerdo que llegábamos, abríamos la iglesia, orábamos y nos íbamos. El pastor me tuvo tanta confianza, me dio las llaves de la iglesia, me decía, mi hijo, ahora vas a ser el encargado, el responsable de abrir la iglesia a las 5 de la mañana, vas a encender las luces, así cuando vengan todos ya todo va a estar listo. Y yo le dije, amén, así va a ser. Y así lo hice, hasta que hubo un día que no hubo, nadie me comentó, nadie me dijo que no iba a haber oración. Y yo llegué, encendí todo, yo dije, se les hizo tarde a los hermanos y me puse a orar. No se me olvida que escuché pasos. Yo dije, qué bueno, ya vino alguien, me va a hacer compañía. Bien escuché que abrieron la puerta, cerraron la puerta de la iglesia. Se escucharon los pasos hasta el altar y hubo una mano que tocó mi hombro. Y yo, amén. Y así yo seguí orando, yo no le puse atención porque sabía que era uno de los hermanos. Pero yo no lo escuchaba orar a nadie. Y eso me causó curiosidad. Abrí mis ojos y no había nadie alrededor. Y mi corazón se llenó de gozo porque yo decía, Señor, definitivamente tú estás aquí. Me recuerdo que alcé mis ojos y literalmente arriba estaba el versículo de Josué que decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando vi esas palabras, mi vista, mi mente se enfocó y tuve una visión. Y vi en esa visión a muchos jóvenes saltando, danzando, dándole la gloria y honra al Señor. Y me di cuenta que el Señor a eso me estaba llamando. Esta visión se empezó a poner muy fuerte cuando sentí otra mano, me puso la mano acá en el hombro, otra en el pecho, otro en el estómago, en mis piernas, y caí postrado y me desmayé. Eran las 5 de la mañana ese día, desperté a las 10 de la mañana, volví en sí. Pasaron 5 horas y desde esas 5 horas mi vida ya no fue la misma. El Señor empezó a usarme de una manera especial para la gloria de su nombre. Una joven que estaba endemoniada. Pasaron muchas cosas, oraciones, ayunos y todo, y nadie encontraba la razón, hasta que un día pues el pastor y los ancianos me invitaron a ser parte de una oración con él. Yo le decía, Señor, tú sabes que yo no tengo la experiencia, yo no sé nada acerca de esto, así que ayúdame por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? Pero mira, a tu hija está sufriendo, está encadenada, está amarrada de pies, manos. No sé cómo ayudarla, tiene mi edad, tiene 15 años esta jovencita, no sé qué hacer. Me recuerdo que salí y vi hacia el cielo, le dije, Señor, yo sé que tú me prometiste muchas cosas, pero si de algo te sirve, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí están mis manos. Aquí está mi inexperiencia. Aquí está esto. Úsalo, por favor. Me recuerdo que terminando esa oración, el pastor me llama y me dice, Michael, el Señor me ha puesto en mi corazón que ores por esta jovencita. En ese momento se cerraron mis oídos. Empezó a gritar, empezó a dar muchas voces esta muchacha. Se levantaba, se hería y todo. Y mis oídos se taparon. El Señor permitió eso. Esa jovencita esa noche fue libre. Para gloria y honra del Señor. Es otra de las cosas que no se me va a olvidar. Y viene que el pastor me llama y me dice, Michael, ¿qué pensaste? Y él me dijo, y yo le dije, dime más tiempo. Y de repente empezó a entrar temor a mi corazón. Yo me sentía como que no era capaz por mi juventud, por mi edad. Por eso hoy te digo, que nadie ponga en poco tu juventud.
que nadie menosprecie tu juventud. Mas sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza, espíritu. Sé ejemplo y Dios te va a usar de una manera especial. Y así fue. El Señor me empezó a usar. Pero algo que nadie me enseñó fue que todo lo que el Señor hacía a través de mi vida era Él, no era yo. Y era algo que yo todavía no tenía control, no tenía el conocimiento y me empecé a sentir mejor que los demás. Algo empezó a entrar a mi corazón y empecé a sentir que yo era especial. Especial en el punto de que nadie como yo. Entonces, todo eso empezó a envanecer, a poner una neblina en mis ojos, en mi corazón y me empecé a desviar. Y no acepté el llamado que el Señor me hizo en ese tiempo. Empecé a alejarme, empecé a estudiar lejos, me fui a estudiar muy lejos de mis padres. Ellos me dieron la oportunidad y empecé a estudiar, les decía, papá, mamá, necesito más dinero porque necesito comprar libros, necesito sacar copias, necesito hacer trabajos. Y nos pidieron esto en la escuela de educación física. Y ¿cómo se llama? Ellos me daban, pero todo ese dinero servía para emborracharme, para olvidarme de muchas cosas. Y la verdad yo no entiendo por qué le di la oportunidad que el enemigo me hiciera caer hasta ese punto. Pero después de todo eso, pues sí, logré mi carrera. Me gradué de maestro de educación física. Es algo que no me arrepiento porque fue algo muy especial vivir ese tiempo con mis amigos, con muchas personas. Aprendí muchas cosas. Terminando mi carrera fue en el 2004. Y llega noviembre y se acerca mi hermana y me dice, Michael, fíjate que me voy a ir para Estados Unidos y necesito que cuides a mi hija. Mi hermana tuvo a su bebé a los 15 años. Fue un golpe duro para la familia, pero entre todos colaboramos para que mi hermana saliera adelante. Y en ese tiempo mi hermana me dijo, me voy a ir, necesito darle algo mejor a mi hija, no tengo trabajo, esto y lo otro. Me recuerdo que estas palabras le dije, vos no vas a ir a ningún lado. Yo voy a trabajar duro, yo me voy a esforzar para tener la beca en la universidad, voy a trabajar el doble si es necesario para ayudarte, para ayudarle a mi sobrina. Yo lo voy a hacer porque te quiero, voy a hablar con mamá, con papá, con la familia para que te ayuden. Me recuerdo que hablando eso con ella, cuando tuve una visión, y vi una bandera de Estados Unidos ondearse. Y mi hermana se me quedaba viendo porque sabía que algo estaba pasando conmigo. Y le dije, algo me está pasando. En ese momento viene y en esa visión me dice, Michael, ven, ven. Era una voz que me decía, ven. Eran una voz tan aguda, tan fuerte, y me decía, las puertas de esta nación te son abiertas, ven, que yo te he llamado para este tiempo. Y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Vos ya no te vas a ir. Ya no te vas a ir, el que se va a ir soy yo. Una decisión que iba a cambiar el curso de mi vida. Teniendo todas las oportunidades, renuncié hasta el deporte con tal de tener buenas notas, buenas calificaciones, de ser aceptado en una buena universidad, de tener beca, de todo. Renuncié a muchas cosas que yo quería por ser mejor, por mi familia. Quería de alguna forma compensarles todo lo que habían hecho por mí. Pero esa noche ya no fue la misma. Hablé con mi padre y mi papá me dijo, sí te voy a apoyar, tengo esta cantidad para ti. Yo había arbitrado muchos partidos de básquetbol, había juntado una cantidad considerable de dinero y también iba a ser para mi viaje, para venirme a Estados Unidos. Mi mamá no estaba muy de acuerdo, pero cuando empezó a discernir, a visualizar, a escuchar, a poner atención a lo que el Señor me había mostrado, empezó a apoyarme y me dijo, mi hijo, lo que sea yo te voy a ayudar, y me ayudó. Entonces cuando yo ya estaba listo para venirme, viene y me voy a despedir de mis tíos y mis tíos me dicen,
hola Michael, ¿cómo estás? Yo le dije, solo vengo a despedirme. Y ellos me dicen, ¿a dónde te vas? Les dije, me voy a ir a Estados Unidos. Y se quedaron en shock mis tíos y me dijeron, ¿qué vas a ir a hacer? Y les conté la historia que ustedes ya lo saben. Y entonces ellos me dijeron, está bien, si es la voluntad de Dios, ve. Yo sé que el Señor va a estar contigo. Y ya me iba a despedir de ellos cuando me recuerdo que entró mi prima. Se llama Vivian. Si tú lo escuchas, Vivian, que Dios te bendiga. Entró mi prima y me dice, ¿qué tienen? ¿Por qué están llorando? Y mis tíos le dicen, Michael se va. Y dijo, ¿a dónde? Y le explicaron. Y me dijo estas palabras. Michael, ¿ya le pediste la confirmación al Señor? Es cierto que el Señor ya te habló, es cierto que esto, pero ya le pediste la confirmación. El tiempo, el día, todo, ya le preguntaste. Y yo le dije, ups, este gran detalle no me lo esperaba. Y ya estaba todo listo para viajar. Y ella dijo, oremos. Empezamos a orar y en ese y al transcurso de la oración me recuerdo que descendió la presencia del Señor y el Señor habló fuertemente y dijo, he aquí las puertas de esta nación te son abiertas. Yo te voy a hacer invisible en este viaje. Disfrútalo porque yo te he escogido para este tiempo. Y me lo recuerda por segunda vez el Señor. Y cuando escuché esas palabras me llené de valor, me llené de fortaleza. Me vine a ese viaje. El Señor me hizo invisible. En 5 días llegué aquí a Estados Unidos. 5 días. Hay mucha gente que ha pasado meses, años tratando de pasar. Gente que nunca ha pasado. Y por su misericordia el Señor permitió que eso pasara. Tal como Él lo había dicho. Y si digo esto es porque si el Señor te ha prometido algo, Él lo va a cumplir al pie de la letra. Porque el Dios que amamos, el Dios que servimos, no es mentiroso. Vengo a Estados Unidos y de repente me doy cuenta que me hacía falta mi familia. Y empiezo a llenarme de muchas cosas, de tristeza y no sé, empezó a atacarme una depresión muy fuerte. Me empecé a alejar. Fueron 6 meses que me alejé del Señor, que no quería saber nada, hasta que pues empecé. De repente me comuniqué con un amigo y me invitó a una iglesia. Esa iglesia, el Señor me permitió servir 10 años. Una iglesia donde fui formado. Aprendí a amar a Dios, aprendí a amar la obra, aprendí a caminar la mía extra si era necesario. Aprendí a amar a los jóvenes, aprendí a dar tiempo para eso. Y yo bendigo a los pastores de ese lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero también pasaron situaciones donde yo siempre dije, voy a hacer mi máximo esfuerzo en todo lo que venga, todo lo que pase. Y pasaron muchas situaciones difíciles que quebraron mi corazón, que pasé por situaciones donde son muy difíciles de contar. Pero de todo eso que pasó, que al momento de salir de ahí, volví a caer como casi 1 año en depresión. Recordar que me hacían falta los jóvenes. Me hacía falta ese grupo de estar siempre unidos, de hacer cosas locas por el amor al Señor, de involucrarnos en cosas para que jóvenes llegaran. Hacíamos muchas cosas. Y yo amaba al Señor, pero en ese tiempo pasaron cosas y ahí fue donde, en toda esa situación, fue donde nació mi princesa. Nació y ha sido una de las mayores alegrías, una de las mayores bendiciones que me hayan pasado. Y hasta el día de hoy yo la bendigo y la amo con todo mi corazón. Después de partir de ese lugar, estuve extraviado por un tiempo. Conocí a mucha gente que
me enseñó a ser fuerte, a mantenerme constante, pero sabía que había algo que me hacía falta. Fue cuando conocí a mi esposa y empezamos a ir a la iglesia. Fuimos amigos por mucho tiempo, algo que yo no esperaba, que algún día pues ella iba a ser mi esposa. Ahí sí que el Señor sabe. Y estuve yendo a esa iglesia con ella un tiempo, y ahí los pastores nos ayudaron, nos ofrecieron su amistad, nos apoyaron, y estuvo especial hasta que yo entendía que necesitaba algo. Pasaron muchas cosas, necesitaba algo, y fue donde llegué a este lugar donde actualmente sirvo, actualmente estoy. Y me recuerdo que en una conferencia que se llama Live, llegamos, que en ese tiempo todavía era mi novia, hablamos con el pastor de jóvenes, él escuchó nuestro caso, escuchó mi historia, y pasó el tiempo, nos casamos, y llegó un punto donde el Señor empezó a recordarnos de dónde nos había sacado y el propósito grande que tenía para nuestras vidas. Pasé por alcoholismo, el enemigo se rió en mi cara, pero escuché nuevamente esa voz que decía: hijo mío, te amo con amor eterno, y te conocí y te había puesto un nombre desde el vientre de tu madre. Cuando esa palabra llegó y golpeó de nuevo mi corazón, me despertó a la realidad que lo que estaba haciendo era desperdiciar mi vida, y tenía que empezar a levantarme, nuevamente levantar la cabeza, porque el que me estaba llamando, el que me estaba extendiendo su mano era el Señor. Me levanté, empezamos a servir, estamos sirviendo. Estamos pasando por un momento muy especial, nos llenamos de gozo, estamos sirviendo con los jóvenes, unos jóvenes que es notable que aman al Señor, y eso nos llena de alegría. El encajar dentro de la juventud al principio fue un poco difícil, porque había muchas cosas en mi corazón que nos costaba. Pero hoy en día las cosas cambiaron. Nuestro pastor de jóvenes nos tuvo paciencia, y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Ahí donde si está en su casa, donde quiera que esté, Neto, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos, y yo sé que sos un siervo, que el Señor le habla, y mi familia te bendice a tu familia, bendigo también a mi apóstol, y le doy gracias a Dios por este tiempo tan especial. Esto que yo te compartí, hay muchas cosas que por causa de tiempo no pude compartirte, pero si algún día tienes la oportunidad, o tengo la oportunidad de estar cerca de ti y quieres saber un poco más, estoy aquí para servirte. Pero de algo que sí estoy convencido, si tú escuchaste este testimonio que ha sido parte de nuestras vidas, de mi vida, no importa lo que hayas vivido, no importa tu pasado, no importa tu pecado, no importa lo que hayas hecho, el mismo Señor que dio su vida en la cruz del Calvario por amor a ti, por todos nuestros pecados, y que resucitó al tercer día, te está llamando y te está diciendo que te ama con amor eterno, y que hagas a un lado toda depresión, toda soledad, toda angustia, toda situación que haya golpeado tu casa, que haya golpeado tu familia. Tal vez tus padres se separaron, tal vez tu familia se desintegró, se separó. Pero el Señor te recuerda que Él te escogió y te tenía un nombre desde el vientre de tu madre.
Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, porque tú eres una generación que ha sido llamada a ser trompeta de estos últimos tiempos y declarar la victoria del Señor. Ya no temas al que dirán. Se cerró ese ciclo de lo que la gente piensa. Empieza algo diferente donde tu amado te confronta y te dice: yo te voy a usar, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que las cosas cambien. No te estoy diciendo que va a ser un evangelio color de rosa, pero algo que sí estoy convencido y estoy seguro es de que, tomados de la mano del Señor, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni ninguna cosa creada, ni pobreza, ni de desnudez, ni espada, ni angustia. Nada nos podrá separar de su amor. Si tú eres de las personas que ha llegado hasta este punto y ha tenido la oportunidad, recuerda que aquel que te llamó no se da por vencido. Y Él conoce tu futuro, Él ya está en tu futuro. Y te está recordando que te levantes. Tuve muchos amigos que el Señor llamó. Hoy el Señor te dice: sacúdete y levántate, porque a cosas grandes te he llamado, trompeta del Señor. Olvida tu pasado, suéltalo, déjalo ir, porque ha sido una cortina que no te ha dejado avanzar. Déjalo ir. Dios tiene un propósito que va más allá de tu entendimiento, va más allá de tus pensamientos, va más allá de tus sentimientos. Dios te recuerda que en ese momento difícil que tú pensabas que estabas solo, es cuando Él estaba ahí a la par de ti, te tenía tomado, por eso no desfalleciste. Muchos se quisieron quitar la vida, muchos cayeron en depresión. Y si estás empezando a salir y si no te quitaste la vida, es porque el Señor no lo permitió. ¿Qué más necesitas recordar? ¿Qué más necesitas saber? Yo no puedo decirte que el mismo Cristo de la gloria o los ángeles se te va a poner enfrente y te va a decir: levántate. Esta es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y viene a recordarte, viene a refrescarte y decirte: levántate. Aviva el fuego que hay en ti, porque la palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá. Es un tiempo de definición. Es un tiempo donde tú vas a en realidad saber quiénes están contigo y quiénes no. Es tiempo, perdóname. Es una palabra muy fuerte, pero hacer a un lado amistades que no te están dejando avanzar, no te están dejando concentrarte. Por favor, deja que el Señor haga la obra en tu vida. Dios tiene un plan especial para ti. Ahí donde estás, yo te invito que cierres tus ojos un instante. El Señor pone en mi corazón poder orar antes de terminar. Y si tú te identificas en algo con esto, y si eres un amigo de la infancia, de esta trayectoria, cierra tus ojos, por favor. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Señor, que avives, que actives, que hagas reaccionar el corazón de cada joven, Señor. No permitas más que el pecado, que el dolor, Señor, gobierne sus vidas, Padre. Hoy vengo a interceder por sus vidas, Señor, y declaro que el Cristo de la gloria, que está sentado a la diestra del Padre, como nuestro defensor, como nuestro abogado perfecto y por excelencia. Hoy vengo clamándote, Señor, que hagas tu obra en sus vidas, Señor. Háblale, Señor, a través de tu palabra. Háblale, Señor, a través de visiones. Háblale, Señor, a través de sueños. Porque estoy seguro, Señor, que estos tiempos se marcará, Señor,
Se definirán, Señor, realmente quienes han sido llamados, Señor, para ser primicias en este tiempo, Señor. Por favor, Señor, abre los ojos de mis amigos, de mis hermanos, Señor, de las personas que están oyendo este mensaje. Ábrelos, por favor. Abre sus oídos, Señor, y que esta palabra pueda llegar y llegar hasta lo más profundo de sus huesos, Señor, hasta los tuétanos, Señor. Estoy convencido que esta palabra, Señor, caerá en tierra fértil, Señor, y que dará su fruto a su tiempo y a su momento. Porque a victoria nos has llamado, a ser la luz de este mundo, Señor, a ser la sal de esta tierra, Señor. Sabemos que vivimos y somos parte de este tiempo, Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Padre Santo. Señor, despierta, Señor, aquellos que duermen, despiértalos, Señor. Despiértalos, Señor. Porque estoy seguro, Señor, que muchos de los que están oyendo, Padre Santo, han olvidado su primer amor. Así como esa iglesia, Señor, que olvidó su primer amor. Hoy el Señor te dice que está tocando a la puerta de tu corazón y llama. Si tú escuchas su voz y abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti, cenará contigo, comerá contigo y estará contigo. Levántate en el nombre de Jesús. Haz a un lado toda situación difícil. Recuerda que tu amado te está llamando. Recuerda que tu Señor te está llamando. El Señor te ha llamado para que prepares su camino para este tiempo. El Señor ya no tarda en venir. Un poquito más, joven, un poquito más, amigo que escuchas esta palabra. Ya un poquito más, porque el Señor ya está pronto a seguir. Ya está pronto a venir. Él sigue cumpliendo su propósito en cada uno. Pero depende de ti. Si le das paso, si le das la oportunidad, que Él obre. Toda falta de perdón, perdona. Tal vez es muy fuerte. Tal vez fue algo muy difícil. Perdona a aquellos que te hicieron daño. Haz a un lado el orgullo. Haz a un lado la altivez. Perdónalos. Y te estoy seguro que te alumbrará Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. De verdad ha sido un privilegio enorme, especial poderme dirigir en esta hora a tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y no olvides que en el Señor, si el Señor está en nosotros, somos mayoría. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Clama a mí y yo responderé a cada petición y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Gracias. Que Dios te bendiga.